Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la segunda jornada del Congreso, séptimo Congreso sobre Derechos Humanos y Cultura, organizado por la Fundación Mainel, la Fundación Promoción Social y patrocinado por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. Empezamos esta sesión de comunicaciones con la primera, titulada Renacimiento literario en cartón, Eloísa Cartonera y su revolución cultural. Doy la palabra a Txell Esteve y Ricardo Moreno, que han preparado esta presentación junto a Manuel Martínez. Gracias. Pues buenos días. El micrófono, perdón. Buenos días. Buenos días, yo soy Txell Esteve, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, y Ricardo Moreno, profesor de la Escuela Superior de Diseño. Nosotros estamos muy interesados en una parte que trata el diseño, que es el diseño social, y dejarme que cuente una pequeña historia. Esta bolsa que llevo aquí es el principio de la historia. Ricardo y yo viajamos el 22 de mayo de 2006 a Argentina, a Buenos Aires, y estábamos en una librería en Palermo Viejo que tenía un encanto especial, y de repente vimos que todo el mundo chillaba: ¡han llegado los de Eloísa Cartonera! Y tiramos detrás de todo el grupo que iba por algo en una caja, que es eso que tenemos en esta caja y que estoy encantada de compartir con vosotros. Se lo voy a dar a Sara, que es una vieja amiga. Bueno, y a partir de aquí queremos empezar esa historia. Descubrimos que Eloísa Cartonera estaba en el barrio Boca, que es donde está el Boca Junior, ese estadio tan reconocido, ¿no? Y allá que nos fuimos paseando, hasta que la policía nos detuvo y dijo: ustedes están en un barrio muy peligroso. Y dijimos, bueno, pues cogemos un taxi y vamos hasta el lugar. Y allí es donde descubrimos a Eloísa Cartonera. Y ahora continuamos. ¿Nos sacamos los libros? No, ya los saca Sara. Sara, y los pasa a los compañeros. Bueno, yo lo que quería decir es que hasta ahora, ayer vimos algunas presentaciones donde se hablaba de cómo abordar el tema de derechos humanos y cultura desde un punto de vista muy macro. Se habló de la declaración de la ONU, se habló de los objetivos de la ONU, también los ODRs, etcétera, etcétera. Nosotros nuestra presentación va a ser de, en lugar de algo tan macro, algo muy pequeñito. Es decir, cómo la gente que no tiene nada que ver con la cultura, en principio aborda temas de soluciones culturales de una manera muy solidaria y muy pequeñita. Vamos a empezar con ella. Bueno, el tema de nuestra presentación: Renacimiento literario en cartón, Eloísa Cartonera y su revolución cultural. Y realmente es esto de aquí. Son libros que ahora después iréis pasándoos, hechos por gente de la calle. Bueno, sigue pasando y ahora descubrimos. Sí. Bueno, nuestro punto de partida fue esto que se llama aquí Romances de Ciego, que es un precedente. Los romances de Ciego hacen referencia a un estilo particular de romances que utilizaba o que básicamente leía gente discapacitada y que ocultaban cosas. Y se marcaba esto una literatura llamada literatura de cordel, que, como veis ahí un poco en la imagen, era un cordel en el que se colgaban papelitos, panfletos, para que la gente leyera en la calle. Esta forma de narrativa se generaba alrededor de pliegos sueltos, con una expresión muy arraigada en la cultura popular y contribuyendo a un panorama tradicional de edición de la cultura. La literatura del cordel se extendía en muchos casos de forma casi casera, y toda esta parte de la cultura se comunicaba de forma oral. En Argentina, o en Buenos Aires, nosotros básicamente conocimos solo esa zona de Argentina, el cartonero desempeña una labor que implica la recolección de cartón y otros productos derivados en las calles, que recogen las calles. Ahí veis una fotografía. Quería que veáis un pequeño vídeo. Yo soy, al igual que todos mis compañeros, somos trabajadores de la editorial, y como pueden ver nos dedicamos a hacer libros de literatura latinoamericana con cartón reciclado. Ese cartón se obtiene comprándoselo a los cartoneros en la calle, en la vía pública, a un precio mayor que el que ellos pueden obtener en el mercado. Y nosotros nos encargamos de hacer el libro totalmente manufacturado. Cortar el cartón, doblarlo, pegarlo
pintarlo a mano uno por uno, y eso hace de los libros algo distintivo. Los libros son libros muy baratos, esa es una de nuestras políticas, que los libros sean baratos y accesibles para toda la gente. Libros simples, cartoneros, valen 5 pesos. Y luego hay cuadernos que son un poco más grandes, que valen 15. O este libro que es muy lindo, que se llama El Solo Albañil, que es un libro para niños, que vale 10 pesos, un libro un poco más grande, que es cosido a mano y tiene todo color para que los niños aprendan a leer y escribir. Yo antes era cartonera, conocí el proyecto y bueno, me relacioné al proyecto y hago todo acá. Corto cartón, pinto, pego las tapas, los voy a vender, los vamos a vender a ferias de las provincias. Bueno, son libros de todos los escritores de Latinoamérica, ¿no? Tenemos como de un tachero que es del barrio hasta Tomás Eloy Martínez, que nos dio un cuento. Hay proyectos similares en varios países hermanos y ahora nos estamos dando a conocer en Europa y en Estados Unidos. Lo lindo que tiene es que aparte de que están los libros en exhibición, se puede ver todo el trabajo de todos los compañeros acá haciendo distintas labores. A veces tiene la suerte de ver cómo se imprime, entonces la gente le llama mucho la atención eso, incluso a veces puede pintar hasta su propio libro. Bueno, nos damos cuenta que desde el punto de vista artístico tenemos desde un objeto único hasta un objeto que personaliza el propio usuario. Eloísa Cartonera emerge como un fenómeno singular que fusiona la creatividad artística y el compromiso social profundo. Es un proyecto que se redefine y teje una red inclusiva que hace un poco lucha contra precisamente esa brecha económica y con la inserción social de la gente de la calle a través de la recogida del cartón. La historia de Eloísa Cartonera nos fascina y lo que hace es entrelazar la solidaridad y la reinvención de la narrativa tradicional. Pone en valor precisamente esa narrativa latinoamericana y la acerca de una manera muy económica a un amplio grupo, al mismo tiempo que se personalizan estos ejemplares a través del arte. Esta es la sede inicial de Eloísa, algunos de los ejemplares. Eloísa son los precursores del cartonerismo, que en Latinoamérica y con tapas de cartón pintadas a mano de colores vibrantes busca desafiar también una cadena de explotación con el papel. El cartonerismo luego se ha extendido muchísimo a un montón de países. De hecho, incluso en España, en determinados barrios de algunas ciudades de la que nos rodea, el que decía que el cartonerismo se ha extendido mucho a otros países latinoamericanos. En el artículo que tenemos hay una lista de los países que más o menos hay muestras de cartonerismo, incluso en España hay. Es un fenómeno que surgió en Buenos Aires rondando el 2003 y aún sigue produciéndose. Y a nivel mundial ha sido pues muy precursor. Desde su surgimiento exactamente en el 2003, a raíz de esas crisis económicas que estamos viviendo, pues en Buenos Aires surge esto, Eloísa Cartonera, esta empresa de carácter social. Y ha contribuido más a que el mundo de los libros y los autores desarrollen estas políticas públicas. La inclusión de colectivos marginados a través del arte ha enriquecido la producción artística y generado un impacto positivo en la conciencia social, promoviendo la empatía, la comprensión y la equidad desde tiempos pretéritos. Eloísa Cartonera ha demostrado que la producción de libros puede ser un medio para empoderar a comunidades marginadas. La capacidad de adaptación y reconfiguración de estas cooperativas resalta por su naturaleza dinámica y la capacidad para responder a los cambios en el entorno y las necesidades que se crean en el propio colectivo. Eloísa no solo produce libros únicos, ese objeto único, sino que también representa un modelo innovador de participación comunitaria y sostenibilidad en el ámbito editorial. Bueno, pues tenemos solo un minuto, así que todo esto lo tenéis adelantado. Los puntos a destacar son la inclusión social, la sostenibilidad, la participación comunitaria, el desarrollo económico, el acceso a la lectura. Había mucha gente que gracias a estos pequeños libros, que algunos son más complejos que otros, han empezado a leer y precisamente a cultivar esto. Tenemos desafíos.
Tenemos una preservación cultural, el fomento de la creatividad, educación literaria, lo que estábamos comentando, Vamos a poner el último y vídeo finalizamos con esto. Bueno, la Carto comenzó hace ya casi 20 años, el año que viene se cumplen 20. En ese momento la poesía latinoamericana circulaba menos que ahora por ahí circulaba más, y era muy difícil conseguirla porque se editaban, no se distribuía tanto, ahora tal vez un poco más, ¿no? Pero en esa época no tanto, casi nada te diría, y había un montón de poetas que no se conseguían. Entonces los primeros libros de Eloísa fueron, bueno, algunos fueron los poetas jóvenes también, como Gabriela Begerman, Timo Berges, Damián Ríos, el mismo Cucurto, ¿no? Y bueno, en aquel momento pasaba eso, que publicar era muy difícil. Me acuerdo que estaba todo el asunto del dólar, siempre el precio del papel está atado al precio del dólar, y había mucho cartón en las calles. Y bueno, y nada, surgió la idea de hacer libro con cartón, así como surge un poema, digamos, una cosa de la imaginación, una invención, ¿no? Publicamos poesía, sobre todo poesía latinoamericana, bueno, también narrativa, contemporánea. Cecilia Palmeiro dice que Eloísa Cartonera funda un contracanon de estéticas de lo trash. Y yo pienso que en estos 20 años fuimos parte de una comunidad de lectores, si se quiere, que reconocen los libros de Eloísa Cartonera, los gustan de ellos, los buscan, ¿no? Algunos los coleccionan. Después también en Eloísa Cartonera hubo un montón de editoriales que nacieron inspiradas en Eloísa. Y hay un montón, hay por todas partes, en otras partes de Argentina, en América Latina, incluso hay en Europa, en África. A mí lo que siempre me gusta pensar es que Eloísa Cartonera logró desde acá, desde América Latina, desde Argentina, desde la crisis y con lo que había, se identificó, digamos, algo que pasa en cualquier parte del mundo, ahora que todo es global, ¿no? O sea, por más que sea un país desarrollado como Francia o como Alemania, incluso ahí hay también editoriales cartoneras, ¿no? Y eso quiere decir que hay algo con publicar, ¿no? Que siempre está excediendo, ¿no? Ciertas cuestiones, ¿no? Y ahí cuando todo excede y no se puede hacer nada, ahí aparece la posibilidad de hacerlo con lo que hay, ¿no? Y bueno, y siempre el cartón está en todos lados y también la forma de organización, ¿no? Todo ese tipo de cosas hace que la Carto sea como se expanda, ¿no? Incluso cada proyecto es independiente, nosotros ni siquiera los conocemos, no es que... Algunos sí, a un montón conocemos, pero no a todos y... Bueno, está bueno. El proceso de armado de un libro es muy sencillo y siempre fue prácticamente... Bueno, lo importante para nosotros es que en esa caja de cartón nos hemos traído para nosotros verdaderos incunables. Son obras de arte, es un proyecto cultural y tiene un contenido pues, que para nosotros nos llegó al alma, nos ha llevado pues, a seguirlos y a crecer con ellos desde la lejanía. Gracias. Muchas gracias, Chele. Ricardo, muchas gracias. No creo que nos dé tiempo para unas preguntas. Yo seguiría, si Jorge está de acuerdo. Vale, vamos a hacerlo con micrófono, por favor. Es extraordinariamente fructífero. Yo hace unos años conocí a una profesora de Harvard, Doris Somers, que ha puesto en marcha toda una iniciativa que se llama Pretexts y que su inspiración es el mundo. Ella lo hizo en Lima con una señora cuyo nombre no recuerdo, pero que hacía exactamente lo mismo. O sea que realmente ya es toda una red. Y nada, enhorabuena, es un trabajo precioso. Muchas gracias y podéis seguir la red en el artículo que está desarrollado. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la próxima comunicación. Programas culturales e instituciones penitenciarias. Una relación efectiva para la reinsertación. Presenta Cristina Fernández González, bueno, con Susana Brocal Díaz. Vamos a ver la próxima comunicación. Gracias. El pasador está aquí. ¿Aquí o en la... Vale, perfecto. Como ha dicho el moderador, mi compañera Susana Berrocal, a la que disculpo su ausencia por motivos de representación de la universidad, y yo hemos hecho una investigación a lo largo de estos meses de un tema que también viene muy relacionado con lo que ellos han dicho, y es un poco la inserción del arte en determinados sectores.
Concretamente, nosotros nos hemos ido a prisión. Hemos llevado el arte a una institución de control formal, como es la prisión. Y antes de nada, quería preguntaros cómo os imagináis vosotros una prisión, una cárcel. Veo caras como de sorpresa. Entonces entiendo que la percepción es un entorno lúgubre, oscuro, por así decirlo, ¿no? Sí, me dicen que sí. Bueno, no vais mal encaminados, pero, perdón, en este caso he hecho como una especie de imagen con Photoshop. Esto es la cárcel de Topas, en Salamanca, y en el muro de la cárcel de Topas hay pintado una especie de mural de la Catedral de Salamanca con el río Tormes y es un elemento más de la prisión como para hacerla un poco más bonita, pero claro, está en el patio y dentro la cosa cambia. Nosotras lo que hemos hecho es analizar esos programas de intervención para el cumplimiento de la pena, porque reconocemos que hay un principio constitucional que, a pesar de que sí que es cierto que la función de una pena es la prevención, la represión y la reinserción, a veces se nos olvida el último punto de la reinserción, de la rehabilitación. Contamos con multitud de reglamentos, concretamente la Ley Orgánica General Penitenciaria y específicamente el Reglamento Penitenciario, donde se establece que la pena tiene que tener un fin rehabilitador. No podemos encerrar a las personas en una cárcel y olvidarnos de que existen, porque luego van a salir a la calle y queremos convivir con ellos. Entonces la cárcel no puede tener una función de socializadora, sino que más bien tiene que tener una función de que están ahí encerrados, si es cierto, han cometido un delito, pero no pueden estar, como nosotras llegábamos a la conclusión, aburridos. No pueden estar pensando en el delito que han cometido y más teniendo en cuenta que la cárcel a veces también se puede convertir en la universidad de la delincuencia. Pueden entrar por un delito y aprender a ejecutar otras acciones delictivas. Entre la bibliografía, una de las cosas que más nos gustó a ambas es que Lorenzo 2020 nos decía que lo importante no ha de ser solo la privación de libertad, encerrar a una persona, sino también el hecho de evitar que el sujeto vuelva a cometer un nuevo delito en la calle y pueda volver a convivir en la sociedad. Entonces, volviendo otra vez al ámbito sociológico, lo mismo, la cárcel no puede ser un entorno desocializador, no podemos deconstruir al ser humano cuando le encerramos en una cárcel, aunque yo tenga mis ciertas contradicciones con que la cárcel pueda ser rehabilitadora para una persona. Y más existiendo otras alternativas como la prisión abierta. Cuando hicimos esta investigación nos dimos cuenta de que la experiencia internacional es como muy avanzada. En Estados Unidos, concretamente en California, hay programas de rehabilitación con pintura, cerámica, escritura, teatro, ópera. Entonces nos dimos cuenta de que los reos, concretamente en este programa de reinserción, manifestaban sus sentimientos a través del arte. ¿Y qué les lleva a esto? A que pueden comunicarse de una forma más efectiva, pueden no estar aburridos, que también es otro objetivo dentro de la prisión, y en algunos casos, que esto también es importante, socializaban con el exterior porque parte de sus obras luego se llevaban a museos o a representaciones fuera de prisión, que también es como un punto de inflexión en el que si van a exponer una obra de teatro, pueden salir de prisión y volver a socializar con el entorno del que han sido apartados. Les ayuda, otro sentimiento que ellos comentaban, a sentirse importantes para la sociedad, a cumplir una función más, que es hacer arte. Y bueno, lo bonito o lo más interesante es que, a pesar de que las prisiones en Estados Unidos son algunas privadas, había una muy gran colaboración con el tercer sector, con diferentes ONGs que colaboraban con las prisiones, con las universidades. Había alumnos universitarios del sector del arte que iban como voluntarios a la prisión y la propia institución, la propia entidad penitenciaria, colaboraba económicamente en el desarrollo de estos programas. Aquí vemos pues unas imágenes de diferentes reos pues haciendo pinturas,
exponiéndolos en diferentes museos, y luego también pues cómo se desarrollan esos programas. Al final vemos estudiantes universitarios, una persona que es la encargada de dirigir esa parte y las personas que están condenadas. Vemos cómo socializan con total normalidad, que es lo que tendríamos que concebir nosotros. Aunque no lo sepamos o aunque no nos lo imaginemos, en España también hay como experiencias en esta materia. En Cataluña, con el programa Art and Culture in Prison, que se encargaba de mejorar la comunicación a través del lenguaje musical, pero no solo a través del lenguaje musical, sino también con la pintura, la escritura y la cerámica. Fomentaba un poco esa exploración interna del reo para manifestar sus habilidades comunicativas y sus sentimientos, y pues otra vez ofrecer una especie de diversión como herramienta de motivación, no tener que comprar entre todos una televisión para ver qué es lo que pasa en el exterior y bueno, todo este tipo de cosas. Y el programa LOBA, que es un espacio socioeducativo y terapéutico para el desarrollo de la ópera en prisión. El primer programa tenía una financiación europea, con lo cual, como todos sabremos, la financiación se termina. Y el programa LOBA sí que lo lleva a cabo pues, el Teatro Real, y está en la prisión de Valdemoro en Madrid. ¿Cuál es el problema de estos dos programas? El primero, pues que se acaba, porque está financiado con carácter público y es un programa que se termina. Y el segundo, que depende mucho de la colaboración de personas que de forma altruista deciden llevar la ópera a prisión. Con lo cual, ahí vemos que no hay una especie de obligación por parte del Estado en llevar estos programas a prisión, sino que es meramente colaborativo y depende también de si ese año hay una subvención, podemos aplicarla y cumplimos los requisitos, que es otro punto interesante. Y la otra, pues como pongo en el segundo punto, es un éxito autonómico, pero no es un éxito nacional. Es decir, esto se está llevando a cabo en una prisión específica en Madrid y en la comunidad autónoma catalana, porque además tiene competencias en prisión. Con lo cual, ¿qué pasaría en Picassent? En Picassent no tenemos derecho a tener este tipo de programas, no hay una sinergia con el resto de prisiones. Y en fin, esto es un poco todo también culpa de nuestra percepción como sociedad. Vuelvo a preguntaros otra vez si seguís, teniendo en cuenta lo que hemos visto, viendo la prisión como un entorno oscuro. Como nosotros no exigimos como sociedad que esas personas tengan derecho a la rehabilitación, pues nadie se preocupa de lo que ocurre en una prisión española. Como conclusiones, nosotras llegamos al punto de que para que esos dos programas que ha habido en España tengan éxito, necesitamos financiación que no dependa de 4 años única y exclusivamente, porque además, volviendo a la primera de las diapositivas, hay un precepto constitucional que obliga a que la función de la pena sea rehabilitadora, con lo cual no nos vale con una unidad de terapia conductual, sino que también tenemos que prestar las cosas que tenemos en el exterior a las personas que están en prisión. La siguiente era que este tipo de programas, sobre todo en California, les ha traído beneficios terapéuticos, beneficios educativos, institucionales y sociales. Hay una comunicación efectiva del reo, luego también hay un desarrollo de habilidades educativas, porque muchos de ellos a veces ya no tanto entran a prisión sin saber leer, sin saber pintar, sin saber expresar sus emociones de ninguna forma, y con esto canalizamos un poco a ayudarles a que aprendan. Y también institucionales, porque con esto se ayuda a la pacificación de la prisión. Sí, es cierto que a veces hay conflictos entre los internos y con esto se ha demostrado que hay un ambiente más pacífico y menos conflictos. Y la socialización con el exterior, de tal forma que ellos llevan su arte al exterior. Y bueno, realmente la última conclusión tiene que ver con todo un poco de la comunicación. A través de la incorporación del arte en prisión, el arte en todas sus manifestaciones, lo que estamos haciendo es que no realmente trasladamos diferentes formas de rehabilitación y de reeducación a personas que, a pesar de que a mí no me gusta el concepto de educar, sino de reeducar, porque ellos ya estaban educados en un sistema y tendrían que adaptarse de nuevo a él.
incorporamos pues diferentes materias o diferentes formas de que ellos se entretengan con el desarrollo de diferentes labores y luego también, ¿por qué no?, puedan encontrar en él una salida laboral, quizás. Y como creo que me queda poquito tiempo, pues nada más, agradeceros vuestra atención y espero que esto sirva un poco para que vuestra percepción de que en prisión se hace este tipo de cosas cambie y empecemos a ver la prisión como un elemento más de recuperar a aquellas personas que hemos perdido. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. A ver si tenemos alguna pregunta desde el público. Ahí, le paso el micrófono. Pues muchísimas gracias por la presentación, me ha parecido muy interesante. No sé si conoces el proyecto Arcoiris Rie, que es un proyecto que lidera Cari, que era una persona que pertenecía al equipo Límite, y ha hecho un proyecto de reinserción social que nosotros comentamos en nuestro artículo precisamente en Picassent. Lleva varios años, hizo una colaboración muy interesante con la bodega Gandía, en la que customizaban unas cajas de vino que también se convertían en esa cosa que a nosotros nos encanta, que es el objeto único. Y me gustaría, pues eso, compartir contigo esta información porque creo que te puede ser útil para tener referentes. Eso es mi comentario. ¿Otra pregunta? Sí. Hola, felicidades por el trabajo. Nada, yo quería preguntarte porque uno de los grandes problemas que normalmente hay con todo este tipo de proyectos es la financiación, ¿no? Es decir, tú lo has tocado claramente y tal. Yo creo que hay un elemento que muchas veces la administración o donde surgen las fuentes de financiación para este tipo de proyectos, pues desgraciadamente miden todo esto en base a indicadores, ¿no? A la eficacia de los resultados que se tienen. ¿Tenéis conciencia de o datos alrededor de todas estas actuaciones tienen algún tipo de impacto, indicadores de, por ejemplo, el post, ¿no? Es decir, cuando alguien sale de la cárcel, es decir, las posibilidades que tiene gracias a estas medidas, ¿no? Más allá de las terapéuticas. Gracias. Contesto. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por la referencia, porque como hemos hecho un barrido de diferentes programas, hemos cogido aquellos que más duración han tenido, porque el de Cataluña a día de hoy ya no está, sí que tuvo 4, 8 años, me parece que eran, y el de Madrid sí que se ha mantenido durante el tiempo. De hecho, a día de hoy continúan trabajando, pero, insisto, es meramente altruista, es decir, no cobran por ir a prisión. Lo que dices, venía en el autobús pensando justo en esa pregunta que probablemente saldría. Y muy buena pregunta, por cierto. Es problemático en España concretamente dar resultados, bueno, resultados sí, en cuanto a ello. ¿Por qué? Porque nosotros, si iniciamos una investigación, además como académicos, cuando la iniciamos es con personas que están en prisión. Si ya no vuelven, resultado bueno, resultado positivo, porque las sinergias que tenemos de ellos es que efectivamente el programa funciona. Pero si vuelven, puede parecer una estupidez, pero si vuelven, puede ser por cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el programa de reinserción. Entonces, ahí es donde tenemos el fallo, pero en España concretamente. Pero en Estados Unidos sí que hay datos que avalan y demuestran que el único problema de este programa es su financiación. Porque luego, en materia de resultados con el reo y con la institución penitenciaria, funciona. Funciona a los 4 niveles que pongo en el artículo, que son pues, beneficios terapéuticos para la persona, para el desarrollo de esos sentimientos de manera efectiva, educativos porque adquieren nuevas habilidades artísticas, institucionales porque la institución se queda completamente contenta de que haya un programa que es positivo, y luego sociales. Una anécdota es que yo estuve en Topas, en programas con Cáritas, donde yo, era gracioso, me iba a hacer con ellos punto, ganchillo. Y estaban toda la tarde, de hecho se reñían entre ellos de, pues esta es mejor, la mía es mejor que la tuya, porque no utilizas esta técnica, porque no estás atendiendo a la profesora. Entonces, es como llamativo estar entre personas que han cometido agresiones sexuales, homicidios, y que estén durante toda la tarde haciendo ganchillo y compitiendo entre ellos para ver quién lo hace mejor.
solamente eso. Y creo que también tenéis... No nos da tiempo, ya tenemos que pasar a la próxima. Cristina, muchas Nada, gracias. gracias a vosotros. Gracias por la presentación. Seguimos con la próxima. Voy a dar la palabra a Pablo Muruaga Herrero con su presentación Límites a la libertad de expresión en la gastronomía. Reflexiones sobre el caso Mugaritz. Gracias. Quizás vamos a cambiar la trasera. Sí, porque yo no tengo... Perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, soy Pablo Muruaga y vengo de la Universidad de Valencia. Soy profesor de Derecho Civil y vengo a hablarles de comer, que yo creo que es algo que en general a todos nos gusta. Normalmente vamos a partir por ir al grano. Voy a asumir que la gastronomía, el hecho de cocinar, puede ser arte. Es decir, igual que yo cuando pinto un cuadrito pequeñito el domingo en mi casa, a lo mejor no es lo mismo que un Goya, no va a ser lo mismo los garbanzos que yo haga que los que pueda hacer determinadas personas. Y en concreto me voy a centrar en Mugaritz. Mugaritz es un lugar, su chef dice que no es un restaurante, que es algo más complejo, que está situado entre dos pueblos de Guipúzcoa. Es un restaurante conocido en el mundo gastronómico, tiene estrellas Michelin, Sole Repsol, pero es un sitio que lleva la provocación por bandera. Es un sitio en el que no se va a comer tan solo, sino se va a reflexionar sobre lo que se come, sobre las intenciones, sobre lo que se está pretendiendo mostrar al comensal. Y les hablaré de varios platos para que se puedan hacer una idea. Uno de ellos se llama comunión de texturas. ¿Y qué es la comunión de texturas? Es un disco totalmente plano, hecho de merluza, que representa las formas de la hostia consagrada de la religión cristiana. Se sirve al comensal con todo un ritual y se acompaña de un texto que me permitiré leerlo, que dice así: Tomad y comed todos de ella, pues esta es la merluza de la alianza. Otro plato, por ejemplo, se llama caldo original y es una especie de consomé o de dashi japonés que se acompaña de angulas vivas. Y es el comensal el que decide matarlas antes o matarlas mientras se las come, para que el comensal reflexione sobre la muerte de todos los animales que realmente no vemos. En ese momento eres tú quien decide ser el verdugo. Un tercer plato, por ejemplo, es un pollo de un día. Y efectivamente, es un pollo cocinado recién salido del cascarón. ¿Cuáles son nuestros límites a la hora de decidir qué alimentos comemos? El pollo, el pollito, posiblemente nos toque más los sentimientos y nos cuestionemos si es ético o moral comer un animal recién nacido. Pero lo mismo, las angulas es el símbolo del lujo. Nadie se cuestiona el caviar, que no dejan de ser las huevas de otro animal. ¿Dónde llegan nuestros límites? Pero en concreto, hubo el año pasado un caso de este restaurante que de repente la prensa se escandalizó. He de advertir, este plato nunca se ha servido en su restaurante porque consideran que quizá va demasiado lejos o puede crear rechazo. Sí se realizó en unas jornadas particulares que se llama Cocido de Todos en Madrid. El chef tenía una idea sobre el cocido que es como el germen de todo. Todas las culturas tienen esa idea de echar en una olla alimentos diversos. En España tenemos en todas las regiones prácticamente cada uno nuestro cocido. El cocido madrileño, el puchero valenciano, la escudella catalana, cocido maragato. Hay muchísimos. Pero es que si nos vamos a otras culturas lo tienen también. El ramen japonés que está de moda es un cocido japonés en el que el umami se consigue a través del katsuobushi, que es bonito seco, pero en España ese umami lo conseguimos a través del hueso de jamón. Lo particular de este cocido, de este chef, de este restaurante, es que su segundo plato, el segundo vuelco del cocido, era un consomé hecho con pasta de garbanzos, pero que tenía forma de feto humano y que llevaba una almendra simulando el cerebro de ese feto humano. Y se sirve al comensal. ¿Por qué?
Pues haciendo un juego con ese origen que es el cocido de todos nuestros recuerdos, además usando un juego de palabras, los Gabrieles dice la RAE, que son los garbanzos precisamente del cocido, y fue el arcángel Gabriel el que anunció a la Virgen María que estaba embarazada, supuestamente el origen de la humanidad para el cristianismo, esa venida de Jesucristo. Se sirve ese plato en un evento privado. De repente una imagen aparece en redes sociales y llega el escándalo. Se cuestiona si es un plato que está a favor del aborto, está a favor de la vida. Se empiezan a recabar firmas y hacer un crowdfunding para poder denunciar y llevar a juicio a este restaurante por burlarse de las, según cita textual, 99.000 víctimas al año del aborto. ¿Alguien se cuestiona en algún momento cuál era la intención de ese plato? Y voy más allá. La libertad de creación, no la de expresión, puede tener límites, y si tiene límites, ¿cuáles son? La cuestión es el hecho de crear. Decía Salter que la creación, el pensamiento, no debe tener límites, cada uno que piense, que cree lo que quiera. Pero cuando lo plasmamos, en este caso en un plato, y se lo presentamos a un comensal, la ofensa de una persona y de sus sentimientos, a lo mejor religiosos, debe impedir que yo cree ese concreto plato. Todo esto además se ve envuelto en un clima que yo creo que es conocido por todos, que está ahora sobre la mesa constantemente, que es todo el tema de la cultura de la cancelación. Esa revisión que hacemos de determinadas obras artísticas y de si deben seguir exponiéndose, desde Lolita a Lo que el viento se llevó o cosas más recientes. Hace 20 años Javier Crae cocinó un Cristo y se montó un Cristo precisamente por cocinarlo. O el año pasado se cuestionó si las obras de Roald Dahl debían ser modificadas para que no se incluyeran descripciones que tal vez podían ofender a alguien. La ofensa en la creación artística debe ser un límite a ella. Es interesante porque en principio la censura en nuestro país no está permitida, la Constitución lo recoge. La creación, las diferentes libertades de creación o expresión no pueden ser censuradas previamente. Pero estamos yendo hacia un camino en la que la censura es posterior, en la que nos cuestionamos el sentimiento religioso, en este caso concreto de Mugaritz, ¿puede impedir que un chef cree ese plato? Voy más allá. Este plato no se va a servir nunca en su restaurante por decisión de su chef, por miedo a las represalias que pueda tener. ¿Debemos ir hacia una sociedad que efectivamente cree esos miedos en la libertad de creación? ¿Cuáles son los caminos que se deberían seguir? Yo, con sinceridad, soy partidario de que la libertad de creación, como un desarrollo de la personalidad de su autor, los límites que deben tener son mínimos. Entiendo que la vida es uno de ellos, pero la vida material, la representación de una vida es el límite, porque les hago una pregunta. Si a ustedes les ponen ese plato delante, ¿piensan que es un alegato por la vida o piensan que es un alegato a favor del aborto? Y aún así, aunque fuera un alegato a favor del aborto, siendo el aborto legal en España, ¿dónde está el problema? ¿Le puede causar rechazo ese plato? Por supuesto, no lo tomen. Pero puede implicar que nos planteemos ir a un juicio penal, acusar de un delito por la creación de un plato, por la creación de una obra de arte, de un cuadro, de un libro. Vuelvo, Lolita promueve la pedofilia. ¿Debemos acusar a su autor de ello? ¿Lo que el viento se llevó promueve la esclavitud? ¿Es necesario prohibirlos precisamente por lo que puedan representar? La libertad de creación, todo lo que estamos haciendo hoy aquí, son que al final creaciones entre lo artístico y lo científico. ¿Deberían ponernos límites por el hecho de crear? Está claro que es un tema, yo creo que es muy complejo y desde una perspectiva técnica jurídica es complejísimo. Pueden entroncar con derechos al honor, en el caso de la gastronomía es más complicado, con derechos de libertad de culto, libertad de religión, libertades políticas. Pero es necesario replantearnos también hacia qué tipo de sociedad culturalmente queremos ir.
hacia una en la que la censura no está permitida, pero sí que censuramos posteriormente. Hay un libro fantástico, La sociedad de los ofendidos. Recientemente se ha publicado uno que se llama Cancelación, la vuelta al marcartismo. ¿Realmente queremos eso? ¿Queremos esa cultura guillotinada posteriormente? Se lo dejo ahí para que únicamente reflexionen. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Desde el público, ¿tenemos alguna pregunta para seguir el debate? Muchas gracias y enhorabuena por la reflexión. Es como muy bien ha dicho, es un tema bien complicado y lamentablemente no tenemos el tiempo para ahondar en ello. Dos pinceladas. Creo que esto, para mostrar una imagen más completa, creo que habría que también hablar del papel del escándalo como una estrategia buscada por los artistas en muchos casos y, vamos, cultivada y explotada, y es una historia de siglos, la de los escándalos buscados. Creo que también ahí hay que saber ver más allá de la creación, saber ver las estrategias de difusión. Y en segundo lugar, eh, fantástico, por supuesto, la libertad de expresión, la libertad de creación, pero creo que también en otros casos, en la sociedad contemporánea, y no hablo ahora de la cancelación, con algunos temas hay una sensibilidad extrema. Y hablo ahora, por ejemplo, de los delitos de odio. En otros casos basta con expresar una idea para que directamente también ser juzgado, y juzgado penalmente. Creo que puede haber quizás a veces una doble vara de medir en cuanto a que determinadas cosas se entienden, no, esto es respetable desde la libertad de expresión, y otras cosas se entienden, no, esto es punible desde la categoría de delitos de odio. Insisto, el tema es complejísimo y daría para muchísima conversación, pero creo que el contexto es mucho más amplio de lo que una presentación de 10 minutos permite, pero gracias. Muchas gracias. Sí, precisamente lo que acaba de comentar, lo de la vara de medir, a mí un caso que me llama mucho la atención, por ejemplo, justamente con ese plato que es un feto humano que se alegaba a los sentimientos religiosos, que en cambio recordarán todos cuando una serie de semanarios europeos, franceses, daneses, suecos, creo recordar que fueron los tres países, publicaron caricaturas de Mahoma, cuando precisamente para la religión islámica es una de las cosas, es una de las ofensas más grandes. Y sí que es cierto que en Europa se dijo que eso era la máxima expresión de la libertad, precisamente de expresión de creación artística. En cambio, parece que a lo mejor por nuestra raigambre, cuando se tocan sentimientos religiosos, sí que hay un mayor escándalo, una mayor consternación cuando se afecta a la religión, que en teoría está entre nuestras bases fundamentales, y de los filósofos que durante siglos, desde Santo Tomás de Aquino, San Agustino, más recientemente Zubiri, al final sí que es cierto que tenemos esa doble vara de medir, y hay veces que nos parece bien y todo lo vale, pero hay veces en las que nos escandalizamos más fácilmente. Sí, gracias. Gracias, Pablo. Seguimos con la última comunicación. Tenemos un vídeo, si no me equivoco. Vamos a buscarlo. Mientras tanto, saludamos también a las personas que nos están siguiendo online. Vale, la próxima presentación se titula Transformando realidades a través del arte. El impacto del proyecto Yo Estudio Romerillo en la revitalización de la comunidad de Romerillo, Cuba. Yo quería hacer la introducción de Octavio, es una colaboración con Octavio. Octavio es el decano del ISA, el Instituto Superior de Artes de Cuba, y he preferido que hiciera él la presentación online, aunque yo estaba aquí. Le ha sido imposible venir porque creo que os lo cuente él, que es el que es cubano, tiene mucho más feeling. Gracias. Eso es un PowerPoint, ¿no? No, es un vídeo. Dale, es un vídeo. Os habéis puesto el PowerPoint, pero hay un vídeo. Dentro del PowerPoint hay un vídeo. Vamos buscando el vídeo. Sí. Enseguida está. A ver, mira, a ver si está en Chile.
No, F. Bueno, si F. queréis, ¿Cafetería? No, F. Sí, esa. damos la palabra un momento a Creo que Celeste para una pequeña introducción. Estos son los dos que Vale, hemos pues emitido. estamos ante otro proyecto que tiene que ver con la innovación social a través del arte en la renovación de un barrio en Cuba, en La Habana, que se llama Romerillo. Realizada por un artista reconocido a nivel, tiene obras incluso en el MoMA, que se llama Cacho y que continúa viviendo en La Habana y trabajando por su comunidad. Esto le ha permitido, como veremos en el vídeo, si podemos verlo y si no os lo cuento, que yo también me lo sé, pero no tan bien como Octavio, pues les ha permitido incluso crear sinergias en Cuba con una empresa como Google y hacer, por ejemplo, que tuvieran acceso pues, a la tecnología, que pudieran conectarse, como veremos en los ejemplos. Han podido incluso, yo creo que os lo estoy contando ya todo, incluso han tenido distintas líneas de acción, han podido trabajar realizando parques, realizando rehabilitación de casas, todo siempre a través del arte. Han podido incluso fundar un museo que se llama MOR, que tiene obras de personajes tan distinguidos como Wilfredo Lam y otros artistas reconocidos a nivel de la colección de Cacho, que es este artista, que es el que ha hecho la rehabilitación de Romerillo. Sí, el vídeo lo tienes, es que parece un power, pero es un vídeo, perdón. No, parece un power, pero es un vídeo, lo tendréis en el formato. Estaban los dos. Tienes este es el pendrive. Es esto. Que es, ¿sabes? Perdón. Hola, buenos días. Bueno, un placer estar presentando en el marco del Congreso de Derechos Humanos y Cultura la ponencia, o sea, la comunicación, transformando realidades a través del arte, impacto del proyecto Cacho Estudio Romerillo en la revitalización de la comunidad de Romerillo en La Habana, Cuba. Esta comunicación, bueno, estamos como autores, quien les habla, Octavio Irving Hernández Jiménez, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, y la doctora Chele Esteves Sendra, igualmente de la Universidad Politécnica de Valencia. Este proyecto, bueno, se enmarca en la intersección entre cultura y desarrollo humano. Se revela el caso, bueno, del proyecto Cacho Estudio Romerillo, un proyecto que ha desencadenado una significativa transformación en la comunidad de Romerillo, un barrio que se encuentra enclavado en el municipio Playa, en La Habana, Cuba. Y es un proyecto liderado por el renombrado artista Alexis Leiva, más conocido por Cacho, y que, bueno, nada, es un proyecto que se considera fundamental en el contexto del arte y la cultura cubana y sobre todo en los proyectos de impacto a nivel social. Los aspectos relevantes que hemos encontrado en la revisión de este proyecto son la inclusión y el empoderamiento comunitario, la sinergia que se produce entre arte y comunidad, la expresión artística como fuente y catalizador para el cambio social y, bueno, que se ha constituido en un modelo fundamental de proyectos que logran generar un impacto y una transformación en una localidad concreta en este caso. Nos hemos propuesto analizar este proyecto que ha utilizado el arte como un elemento fundamental de incidencia, ¿no? Para lograr determinados cambios a nivel social, a nivel humano, a nivel de desarrollo personal y colectivo. Examinar las iniciativas artísticas que se han desarrollado en el marco de este proyecto, mostrar cómo la colaboración entre los artistas que conforman el proyecto y los residentes han podido generar, han generado toda una sinergia y toda una cadena de acciones y de resultados. Y, bueno, profundizar también en cómo la expresión artística puede fomentar la inclusión, la cohesión social, la participación ciudadana y sobre todo también identificar los elementos claves que le han permitido a Alexis Leiva desarrollar con éxito el proyecto. Intentaré ir lo más rápido posible porque sé que es poco el tiempo y, bueno, el enfoque metodológico fundamentalmente va
precisamente por explorar todo este fenómeno, ¿no? de toda la cuestión de lo participativo y cómo esto ha sido utilizado por Alexis Leiva, por Cacho, en su proyecto, y cómo esto le ha permitido redescubrir, ¿no? Dentro de ese escenario cotidiano, cómo se ven involucrados diferentes actores y cómo se toman determinadas decisiones a nivel de barrio en vínculo con este proyecto. También, bueno, conocer estas alianzas estratégicas fundamentales y explorar esas metodologías innovadoras que le han permitido a Alexis y a su equipo bueno, navegar con mucho éxito en este proyecto. Cacho nace en Nueva Gerona en 1970. Nueva Gerona es la capital de Isla de la Juventud, es una provincia del país que está separada del archipiélago, o sea, a nivel geográfico es una pequeñita isla separada de lo que es el archipiélago cubano. Él nace allí, pero luego encuentra en La Habana su sitio, ¿no? Allí en La Habana estudia muy joven en la Escuela Nacional de Arte, ya con 15 años ingresa, se gradúa en la década del 90. Y bueno, es un artista que tiene una conexión muy fuerte con este barrio. Allí él crece, o sea, se desarrolla toda su juventud, toda su etapa estudiantil. Romerillo se convierte en su casa, en su hogar, en el barrio, ¿no? Donde además estaba enclavada la Escuela Nacional de Arte. Y también es importante significar, o sea, un poco contextualizar, que Cacho se gradúa en una época muy convulsa en Cuba. La década de los 90 es donde se sucede la caída del campo socialista, y Cuba tenía una economía muy dependiente de estos países. Esto produjo en la isla una crisis profunda a nivel económico y social, crisis que provocó una migración masiva muy grande, sobre todo en la zona del litoral norte de La Habana y fundamentalmente en la zona del Mariel, que es una zona portuaria muy cercana al barrio Romerillo. De manera que Cacho, bueno, pues vivió en carne propia, o sea, fue testigo de todo este fenómeno, bueno, como muchos cubanos lo fuimos en su momento, y esto produjo en él un fuerte impacto. Toda su obra va a estar muy tamizada, muy relacionada con esta problemática social cubana. Esto se tradujo en un compromiso fundamental en su obra y en su vida, y que se revierte en este emblemático proyecto que es Cacho Estudios Romerillo, Laboratorio para el Arte. Este proyecto, ya desde el año 2013, bueno, Cacho tenía una labor comunitaria bastante fuerte, y bueno, nada, en los siguientes, o sea, el siguiente año, en el 2014, específicamente el 8 de marzo del 2014, con la presencia de Fidel Castro y Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana, se inaugura Cacho Estudios Romerillo, donde además se exhiben obras de Wilfredo Lang, bueno, y obras propias de Cacho, pero también fundamental la colección de obras de Wilfredo Lang que Cacho adquiere en esos años, grabados calcográficos, serigrafía y cerámica escultórica, obras que van a conformar una colección permanente que va a estar y está en exhibición permanente para el público de manera gratuita, para todo el público que visita el proyecto. Bueno, el espacio se ha convertido a lo largo de los años en un espacio fundamental para muchos artistas, para muchos actores del escenario social cubano, que han encontrado acá no solo una gran familia, sino un refugio también, un espacio de emancipación personal y profesional. Aquí estamos viendo imágenes de Arte y Tecnología, que es una sala de computación que creó Cacho en la sede del proyecto con la colaboración de la empresa Google. Bueno, una sala que ofrece servicios de internet y servicios computacionales gratuitos para la comunidad de Romerillo. Bueno, diferentes ejes
sobre diferentes ejes se mueve este proyecto y uno de ellos es la renovación urbana, el rescate de espacios, de parques, de espacios recreativos, terrenos, espacios baldíos que se transforman en parques, en áreas deportivas, o sea, en diferentes espacios útiles para la comunidad de Romerillo. La inclusión y la educación, aspectos fundamentales en el proyecto de Cacho. Aquí estamos viendo imágenes de la Colmenita de Romerillo, una compañía de teatro infantil, de teatro realizado, hecho por niños. Y también importante mencionar que el reconocimiento internacional que ha tenido Cacho, bueno, aquí estamos viendo obras o sea, siendo muy joven, de hecho es uno de los artistas latinoamericanos que ingresan en la colección del MoMA, uno de los más jóvenes en su momento. Y este reconocimiento y todos estos logros le permiten a Cacho contar con recursos y con un nivel de relaciones importantes para poder llevar a cabo en los siguientes años toda esta labor comunitaria que tan linda y tan importante que ha desarrollado. El impacto en las infraestructuras y servicios también es uno de los ejes fundamentales que se han movido en el desarrollo de este hermoso proyecto. Y bueno, aquí vemos imágenes del Museo Orgánico de Romerillo. O sea, el proyecto como tal y la sede alberga dentro de su espacio, sus dimensiones, que es un espacio bastante grande, diferentes estructuras, ¿no? Como el museo, como la sala de computación, una biblioteca especializada que vamos a ver ahora más adelante. De manera que con todos estos espacios, estas sedes, o sea, dentro de esta sede que es el proyecto en sí, enclavado en Romerillo, y los diferentes proyectos que lo conforman, vamos a ver cómo Cacho logra un nivel de inmersión y de conexión con la comunidad bastante importante, y cómo esta conexión navega con éxito precisamente a través de un diálogo abierto y de una colaboración continua con los pobladores, o sea, con los vecinos de esta comunidad. Bueno, se desarrollan diferentes proyectos multidisciplinarios, o sea, Cacho está todo el tiempo estableciendo colaboraciones con diferentes disciplinas del arte, diferentes disciplinas de la música, la pintura, la creación de talleres educativos y con una participación activa de la comunidad. Aquí vemos la sala de la biblioteca, muy bien equipada, con literatura muy variada, con medios computacionales, con conexión a internet. Imágenes, bueno, de áreas de recreación infantil. Otras imágenes de la biblioteca. Imágenes del museo. Me gustaría aquí significar que la estrategia de Cacho, de que su espacio de creación al mismo tiempo es un espacio público, un espacio de visita continua, abierto al público todo el tiempo, ha desencadenado, ¿no?, un interés por el arte y una comprensión por el arte. Eso es muy importante porque muchas veces la gente común, la gente que no tiene una relación con determinadas expresiones del arte contemporáneo, o no comprenden las obras o creen o que son objetos como muy, o sea, que solo pueden pertenecer a un espacio de museo. Y aquí Cacho, bueno, crea instalaciones que son interactivas, que la gente las recorre, que la gente las atraviesa, que la gente un poco que participa de ellas, las recompone. O sea, muchas de estas piezas y estas instalaciones que estamos viendo acá en esta diapositiva son obras que se reelaboran constantemente, o sea, que los propios visitantes en determinados momentos, Cacho los convoca y desestructuran todas estas
valga la redundancia, toda esta estructura formal para crear otras piezas que posteriormente quedan emplazadas por otro periodo de tiempo. Y es una manera que él encuentra de fomentar ese acercamiento al arte contemporáneo, a la comprensión de todos, digamos, los niveles de significados que se desprenden de una obra de arte contemporáneo. Aquí estamos viendo también imágenes, bueno, de sus reuniones, de sus encuentros con los jóvenes. Es muy importante el fomento de las relaciones que Cacho desarrolla con las entidades del gobierno. Esto le permite le permite un nivel de desarrollo, un nivel de impacto de su proyecto mucho mayor. No sería lo mismo poder llevar adelante todas las cosas que él ha hecho de manera autónoma, con recursos y gestión únicamente propia de él. Sin embargo, gracias a esta relación que él ha establecido con las diferentes estructuras de gobierno, esto le ha permitido poder desarrollar muchísimos proyectos. Podemos mencionar diferentes instituciones como los comités de defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Estudiantes Universitarios, los pioneros José Martí, en fin, diferentes instituciones políticas y de masas que le permiten a Cacho un nivel de interacción y un nivel de eficacia en sus acciones, lógicamente le han valido, ¿no? de un gran reconocimiento, de un gran cariño que le ha cogido el pueblo, ¿no? La gente. Hay otras entidades fundamentales también como la Dirección Provincial de Cultura, las Casas de Cultura, con los programas de inserción que promueven el acceso, ¿no? a la cultura y el desarrollo de los talentos a nivel local. Los instructores de arte, que son un cuerpo de jóvenes formados para desarrollar programas educativos a través del arte. Y Cacho se sirve mucho de esta masa de jóvenes que son muy talentosos y que le ayudan a llevar adelante sus proyectos formativos, ¿no? El Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Consejo Nacional de Casas de Cultura, entidades que pertenecen al Ministerio de Cultura y que le han brindado un tremendísimo apoyo a Cacho durante estos años de trabajo sostenido. Aquí vemos imágenes del taller de grabado en la sede de Cacho Estudios Romerillo. Sin embargo, aquí me gustaría significar que esta expresión del grabado se ha visto muy favorecido por él. A nivel de país, Cacho ha equipado diferentes talleres de grabado en provincias donde él ha identificado talento, condiciones para el desarrollo de esta expresión. Y bueno, esto es una labor realmente muy significativa, de mucho impacto que él ha realizado. La Brigada Marta Machado, nombre que él, Marta Machado es su madre, él, en homenaje a su madre, que fue una promotora de arte, una promotora cultural muy tenaz. Lo siento, pero ya no tenemos tiempo para seguir. En el salón de actos ya está a punto de empezar la primera charla de la segunda jornada. Yo agradezco a Octavio, a Chele, a todas las personas que han presentado sus comunicaciones y nada, seguimos ahora directamente en el salón de actos. Muchas gracias.